Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodríguez Castro Brian Omar y el día de hoy vamos a hacer la video presentación de la unidad 3 para la materia de estadística inferencial, materia impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra para la carrera de ingeniería industrial, modalidad semipresencial. Y pues damos comienzo, ¿no? En nuestro primer tema, vamos a ver lo que corresponde al análisis de varianza de un factor. Vamos a comenzar con unas definiciones donde vamos a tratar de entender un poquito a qué se refiere, ¿no? En cuanto a la primera, los métodos de análisis de varianza, que es el ANOVA, que es una herramienta que vamos a utilizar posteriormente en Minitab, requiere de la distribución F. O sea que la distribución F tiene las siguientes propiedades. Aquí podemos observar en la imagen, igual la puedo hacer un poquito más grande aquí. En la distribución F no es simétrica. Aquí podemos observar que eh, aquí obviamente no tiene nada de simétrico. De hecho está un poco sesgada hacia la derecha. Entonces aquí podemos apreciar que no es simétrica, sesgada a la derecha. O sea que hay un cambio. Hay un cambio en el resultado. Y dos, los valores de f no pueden ser negativos. Aquí podemos observar que empieza desde el 0 hacia la derecha. Entonces hay únicamente valores no negativos. Muy bien. De aquí continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí en otras definiciones tenemos que el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Pues aquí podemos observar que la H0 o la hipótesis nula pues plantea que la, que la media tiene que ser igual a la segunda, tercera muestra poblacional, media poblacional. Y la hipótesis alterna plantea pues que todas sean diferentes, ¿no? Todas las medidas poblacionales. Esta que todas las medidas poblacionales sean iguales y aquí que sean diferentes. Entonces aquí vamos a buscar un valor de P pequeño o donde que sea menos como 0.05 o menos. O sea que si es 0.05 o menos, pues se rechaza, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de las medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Con un valor de P grande como mayor a 0.05, pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Entonces aquí podemos observar que aquí, estadístico de prueba de F pequeño, valor de P grande está a la izquierda, el valor de P pequeño está aquí. Ok, vamos a dar otro tipo de definiciones que conforme estábamos hablando en las diapositivas pasadas, observamos que en análisis de varianza ANOVA, este es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Entonces, tenemos aquí distintos requisitos para el análisis de varianza o bien el ANOVA. Tenemos requisitos para análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4.
las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y por último, 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Y nos vamos al siguiente. Aquí vamos a hacer un ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en gravedad, que es la fuerza G, en pruebas de choque de automóviles. Ok, entonces podemos observar que la fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G: una palmada en la espalda es igual a 4.1 G, desplomarse en una silla 10.1 G y 3, bajar un escalón 8.1 G. Entonces, procederemos a hacer un análisis de varianza de un factor, donde el ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en fuerza G en pruebas de choque de automóviles. Entonces podemos observar aquí que nos dice: utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla, y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces, podemos observar aquí en la tabla que tenemos el tipo de auto y el número de auto. Tenemos 10 y fueron distintas medidas poblacionales, que fue compacto, mediano y grande. Entonces, por consiguiente, aquí tenemos nuestros datos ya precargados en nuestra plataforma de Minitab. Lo que vamos a hacer ahora es abrirlo. Le damos OK y ya tenemos nuestros datos precargados, que son las medidas poblacionales. OK. Entonces, por consiguiente, vamos a realizar este ejemplo proporcionado. Muy bien, una vez teniendo ya los datos abiertos aquí en nuestra plataforma de Minitab, ahora vamos a seguir la ruta para hacer un análisis de varianza, que es el ANOVA, ¿no? Nos vamos a ir primeramente a estadísticas, nos vamos a ir a donde dice ANOVA y vamos a realizar un test de varianzas. Y aquí, para igualdad de varianzas, y aquí nos vamos a moverle para que estén en diferente columna cada factor. Y aquí en responses vamos a poner las tres opciones: autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones nos dice que nivel de confianza del del 95% nivel de confianza, pero aquí nos está diciendo que el nivel de significancia es del 0.05. Eso quiere decir que podemos dejarlo así sin ningún problema. Debemos de dejarlo así, ya que es lo correcto. En gráficos vamos a dejar esto igual: summary, results y storage. Todo está perfecto y le vamos a dar OK. Entonces nos va a arrojar este resultado, ¿no? Para ver qué es lo que nos está diciendo. Muy bien, una vez ya teniendo pues este test realizado, podemos observar lo que nos dice aquí. Dice: si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí tenemos pues los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, que el nivel de significancia es de 0.05. Aquí podemos ver que nuestro valor de P es de 0.97 y nuestro valor de prueba de Levens igualmente está más arriba del valor de P. Entonces esto quiere decir que tenemos evidencia suficiente
para no rechazar la hipótesis nula que nos dice acerca de que todas las varianzas son iguales. Entonces, aquí podemos verlo un poquito mejor detallado. Aquí podemos ver como la hipótesis nula dice que todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna nos dice que al menos una varianza es diferente. En el nivel de significancia es de 0.05 y aquí podemos ver cómo están pues los intervalos de confianza de Bonferroni para la desviación estándar. Aquí tenemos las muestras, la desviación estándar y el intervalo de confianza de cada uno. Entonces, em, podemos ver que el intervalo, el nivel de confianza individual es de un 98.33%, 3.333%. Entonces aquí podemos decir, pues ya de manera más concreta que tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, que nos dice que todas las varianzas son iguales. Ahora vamos al siguiente paso. Ok, como siguiente paso, aquí lo que tenemos que realizar es irnos a la parte de estadísticas, nos vamos a ANOVA y nos vamos a poner aquí de one way, un factor. Y vamos a ponerle columnas separadas y vamos a colocar pues los siguientes, ¿no? Las siguientes responses que vamos a poner autos compactos, autos medianos y autos grandes. En options vamos a dejarlo esto igual. En comparisons vamos a poner todos los tests. El de HSU y resultados test. Le vamos a dar OK. En gráficos le vamos a poner 3 en 1. Le vamos a dar OK. Resultados, todos también aquí. Zip y storage igual. Le vamos a dar OK. Aquí pues ya nos arroja una serie de resultados que los vamos a interpretar ahora mismo. Muy bien, una vez obteniendo los resultados obtenidos por medio de la ruta que seguimos para hacer el de análisis de varianza de un factor, podemos observar que nos arrojó diferentes gráficos, diferentes pruebas, donde por ejemplo tenemos aquí que nos habla de que la desviación estándar que se utilizó es usado para calcular los intervalos. Aquí podemos observar que tenemos los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. Aquí, aquí se puede observar, ¿no? Entonces también em, tenemos esta, que es la de... ¿cuál tenemos? Ok, tenemos... ¿qué otra tenemos? Tenemos la de Fisher. ¿Dónde está la de Fisher? ¿Dónde está la de Fisher? Aquí tenemos la de Fisher Individual. Aquí, esta que es lo que nos dice, nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos observar que autos grandes con autos compactos ni siquiera llegan aquí a esta zonita, que es donde está el cero. O sea que sí hay una diferencia significativa entre los autos grandes y los autos compactos. Igualmente, aquí están, este sí está en el cero, este sí está en el cero. Aquí podemos observar, ¿no? Luego tenemos la prueba de Dunet. La prueba de Dunet, esta aquí pues ya junta, ¿no? Junta las dos muestras, que es de los autos medianos con autos compactos y los autos grandes y autos compactos. Aquí lo que hace nos dice que si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Aquí podemos observar que aquí igualmente no está en el cero, entonces hay una diferencia significativa entre los autos grandes y los autos compactos. Luego nos vamos a la prueba de HSU. HSU, aquí está. Esta que es lo que nos dice que si un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces podemos observar aquí que, por ejemplo, aquí
autos grandes y autos compactos. Otra vez de nueva cuenta tiene el cero como cota. Entonces nos dice que hay una diferencia significativa entre los autos grandes y los autos compactos. Le damos OK y nos vamos a la siguiente que nos dice el siguiente. Aquí tenemos una gráfica de residuos. Aquí podemos ver pues la gráfica de probabilidad normal que tiene aquí una línea de tendencia que están todos cerca de la línea. Aquí podemos ver los ajustes del valor ajustado, la distribución de los datos de la muestra y podemos ver el histograma que podemos observar aquí que se forma una campana de Gauss aquí fácilmente de acuerdo a la frecuencia y pues eso sería por parte de los gráficos y en adelante podemos observar que tenemos aquí pues igualmente la hipótesis nula que son todas las varianzas son iguales, por lo menos una varianza es diferente, ¿no? Aquí tenemos el intervalo de confianza. Tenemos, ok, el intervalo de confianza de... Ok, tenemos aquí el análisis de varianza. Tenemos el modelo de sumatoria. Si nos vamos aquí a la prueba, siguiendo con esto, podemos observar aquí que tenemos el tamaño de R ajustado y con la sumatoria del modelo y el tamaño de R predeterminado, que es de 17.59 y 5.27. Tenemos las medias y los intervalos de confianza, perdón, sí, los intervalos de confianza. Y además tenemos con el método de Turkey comparaciones en parejas, donde podemos observar que autos compactos y autos medianos son A y autos grandes y autos medianos son B. Aquí tenemos autos medianos, se los agrupó de A y B. Esta es agrupación de la información utilizando el método de Turkey y una confianza del 95%. Y aquí podemos observar igualmente pues los valores de P, ¿no? Entonces, en conclusión, aquí tenemos, pues igual igualmente aquí se puede observar con los datos de Fisher, como leímos en el gráfico pasado, en la prueba pasada, y pues ya tenemos pues toda esta lectura de datos, ¿no? Y pues así nos estaría quedando este ejercicio y podremos continuar con el siguiente. Entonces pues lo cerramos y le damos continuar. Ahora nos dice ejercicio, lesiones de la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces le damos OK. Vamos a abrir nuestros datos para... OK. Ahora para cargar los datos. Muy bien, una vez teniendo pues los datos obtenidos de nuestra presentación, nos vamos a ir a las estadísticas, nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ir a la prueba para la igualdad de varianzas. Vamos a ver aquí a columnas separadas y nos vamos a poner aquí autos compactos, autos medianos y autos grandes. Le damos a ver en opciones, está igual, gráficos, todo está perfecto. Le vamos a dar OK. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos esta prueba donde nos dice lo siguiente.
Nos dice que si los intervalos no se sobreponen, eh, la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces podemos saber que aquí están los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. Entonces, pues no realmente, ¿no? Entonces podemos observar aquí nuestro valor de P es de 0.120 y nuestro otro valor de P es de 0.173. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Aquí podemos ver que en la hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales y al menos una de las varianzas es diferente. El nivel de alfa es de 0.05%, 0.05. Entonces aquí podemos ver que nuestros intervalos de confianza de Bonferroni nos dice que aquí es la estándar de deviation. Entonces podemos observar aquí que tenemos nuestras muestras. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que esto es este intervalo de confianza. Nos dice que en el 100% de las pruebas, el 95% va a salir en este intervalo. En ese intervalo, entonces aquí podemos ver los test que nos da igual de resultados 120, punto 120 y punto 173. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que tenemos, como es mayor al 0.05, tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula y que nos dice que todas las varianzas son iguales y podemos rechazar la hipótesis alterna que nos dice que al menos una varianza es diferente. Entonces, ese vendría siendo el primer paso para la solución de este ejercicio. Nos vamos a lo siguiente, nos vamos a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA, nos vamos a ir a One Way y de aquí nos vamos a ir a que por columnas separadas. Entonces vamos a poner los tres igualmente. Ya tenemos los tres en opciones. Vamos a dejar otra vez el 95%. Comparisons, Turkey, Fisher, Dunnett, HSU. Todos los test. Le damos a dar OK. Gráficos 3 en 1. 3 en 1. Le damos OK. Resultados, todos. Y le damos OK. Continuando, pues ya tenemos los resultados de las siguientes pruebas de análisis. Aquí podemos observar que en la gráfica de intervalos de autos compactos, aquí podemos observar que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los siguientes intervalos. Que aquí podemos ver cómo es aquí la media, ¿no? La media sí es un poco diferente de esta a esta. Luego podemos ver la siguiente que nos habla de... ok, aquí está. Nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que, que igual aquí no están en el cero. No están en el cero. Entonces sí son significativamente diferentes. No. O sea, que no hay, no, o sea, son iguales, son iguales. em, o sea, eso quiere decir que realmente no hay una diferencia significativa. Entonces vamos a dar con el siguiente. Podemos dar con el siguiente que nos dice que el de Fisher. Es el de Fisher. Y nos vamos a darle IC simultáneos. ¿Dónde está? El de Dunet. El de Dunet. Aquí está. Aquí es ya diferente. Entonces podemos observar aquí que se agruparon las categorías con los autos medianos y los autos compactos y los autos grandes con los autos compactos. Entonces podemos observar aquí que si un intervalo no contiene cero, no está en el cero, la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control. Entonces podemos observar que los dos si tienen cero, o sea que podemos concluir que no son significativamente diferentes. Muy bien, entonces continuamos. Continuamos y podemos ver aquí la de HSU, a la HSU múltiple, donde aquí nos arroja estos datos. Y podemos observar que aquí nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, aquí podemos observar que todas de alguna manera están en el 0. O sea que no
hay una diferencia significativa realmente. Aquí podemos observar también la de los residuales, que podemos ver pues la distribución de los datos. Hacia la derecha los valores ajustados y el histograma donde aquí podemos ver unos datos de diferente, ¿no? Aquí se puede ver una campana de Gauss también. Y podemos darle OK. Y pues eso sería pues básicamente pues el resultado, ¿no? Que es mayor al 0.05, que nos dice que no tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, que, o sea, tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Eso se vendría siendo pues la resolución de este ejercicio. Muy bien, de aquí proseguimos al siguiente tema que corresponde al análisis de varianza, pero ahora de dos factores. Y vamos a continuar diciendo pues unas definiciones, ¿no? Aquí nos dice que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Aquí, nuestro objetivo, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, hay que utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Entonces, vamos aquí a ver los siguientes, ahora los requisitos para el análisis de varianza de dos factores. 1. Por cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Número 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Entonces, vamos a proseguir con el siguiente ejemplo que nos dice, para análisis de varianza de dos factores, el ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G, o sea, en gravedad, fuerza G, en pruebas de choque de automóviles. Entonces nos dice, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Ok, muy bien. Entonces vamos a abrir aquí. Vamos a abrir los datos precargados para empezar nuestro ejercicio en Minitab. Entonces, como podemos observar, podemos ver la desaceleración del pecho en fuerza G de los 18 datos, tipo de automóvil extranjero, nacional, extranjero, y el tipo de automóvil si es compacto, mediano, grande o mediano. Entonces, pues continuamos, ¿no? Aquí podemos observar que pues tenemos los 18 tipos, ¿no? Este ya lo podemos cerrar. Entonces, una vez teniendo los datos aquí en nuestro Minitab abierto, vamos a elegir estadísticas y nos vamos a ir a ANOVA y le vamos a dar análisis de medias. Aquí van a ir la desaceleración en el pecho y aquí vamos a poner el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Aquí vamos a elegir estos dos. E inmediatamente vamos a dejar nuestro nivel de significancia en 0.05%, pues ya que aquí es lo que nos está indicando, ¿no? Entonces le vamos a dejar aquí y le vamos a dar OK.
Entonces nos van a arrojar estas grafiquitas. Estas grafiquitas nos dicen lo siguiente. Entonces lo que podemos observar aquí es que tenemos aquí pues las diferentes categorías, ¿no? Podemos ver que el compacto extranjero, tenemos aquí el grande, el mediano y el compacto nacional grande y mediano, en donde podemos ver que la variancia es mínima. Aquí está cerca, casi todos a cero. Aquí está casi todos a cero, que es la línea verde. Tenemos los main effects, los efectos principales, ¿no? Del tipo de automóvil y del tamaño del automóvil. Aquí podemos ver que en el extranjero, aquí podemos ver que en este se sale del límite superior. Si ponemos aquí el cursor, podemos ver que tiene 44.11. Tenemos que sobrepasa el límite superior. Y aquí vemos el 39, que 30, sí, 39 también está pasando el límite inferior. Y en dentro del tamaño de automóvil, que es el compacto, grande y mediano, podemos observar que esto se encuentra dentro del límite. 45, 41 y 37. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que entre más compacto es el carro, mayor efecto va a tener en el golpe, ¿no? En el pecho, en la desaceleración del pecho. O sea que entre más grande sea el carro, menor es mayor la desaceleración. Entonces, pues conviene completamente tener un carro más grande. Entonces ya con esto podemos proseguir a lo que corresponde el ejercicio y nos vamos a ir a lo siguiente. Entonces, resumiendo, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos inferir de estos datos? Podemos decir que los autos compactos son más inseguros, ya que la fuerza de aceleración es mayor, en cuanto a los autos grandes, es muchísimo menor. Entonces, ese vendría siendo pues el detalle, ¿no? Nuevamente nos vamos a ir aquí a la parte de estadísticas. Vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a ANOVA. Nos vamos a ir a esta parte. Vamos a ir a estadísticas, ANOVA, balance, análisis de la varianza. Y aquí vamos a poner aceleración. Y aquí vamos a poner estos dos. En modelo. Ok, pero en esta ocasión, después de poner estos dos, vamos a colocar otra vez el tipo de automóvil, pero ahora vamos a multiplicar por el tamaño del automóvil. Entonces le damos continuar en gráficos, vamos a poner 4 en 1 y le vamos a dar OK. Muy bien, ¿qué podemos observar aquí en esta gráfica? Podemos ver la distribución de los datos, que vemos una distribución normal que va de acuerdo a la tendencia de izquierda a derecha. Y aquí podemos ver en la ajustada, en la residual, donde podemos observar que los datos están distribuidos de manera normal de arriba tanto como de abajo. Entonces está bien, aquí podemos ver también la frecuencia en el histograma, donde podemos ver claramente una campana de Gauss que está así no la podemos imaginar. Y aquí podemos observar los puntos críticos, que están los de en el límite de abajo, en el límite inferior y el límite superior. Aquí están los puntos críticos. Entonces ahora mismo vamos a interpretar pues estos datos, ¿no? Entonces, de acuerdo, podemos ver que tenemos la información de los factores, información del factor, donde podemos observar que según nuestro análisis de varianza para la desaceleración del pecho en fuerza G, tenemos que el tipo de automóvil, aquí podemos observar que lo más importante, los datos más importantes que ocupamos aquí es el valor de P, que
Igualmente, pues vienen los grados de libertad, freedom degrees, pues todo esto, ¿no? Podemos observar que nuestro valor de P en el tipo de automóvil es de 0.038, en donde es menor al 0.05. Entonces, podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, nos vamos a aceptar, a quedarnos vamos a irnos por la hipótesis alterna. Esto es porque es un valor menor a la hipótesis, porque esto es un valor menor al 0.05. Entonces, si nos vamos al tamaño de automóvil, tenemos que es de 0.060. No obstante, está muy cercano al 0.05. Entonces ya sería un poco debatible, pero si nos vamos a super en el estricto sentido, podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y nos quedaríamos con la hipótesis alterna. Entonces, pero de una manera, suponiendo que fuera un poquito más práctico esto, yo creo que podríamos tener evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, ¿eh? Y pues ya, definitivamente en el tipo de automóvil, por el tipo de automóvil, por el tamaño del automóvil, pues nos da muy alto, ¿no? Aquí tenemos, aquí no tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Entonces nos quedamos con la hipótesis nula sin ningún problema. Y pues ya eso vendría siendo pues el análisis de este, ¿no? Ok, de ahí vamos a continuar con estadística, nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a intervalos, ok, gráfica de intervalos, nos vamos a ir por grupos y le vamos a dar ok, aquí vamos a poner la desaceleración y de ahí nos vamos a poner aquí abajito tipo de automóvil y tamaño de automóvil. De aquí le vamos a dar ok y nos va a arrojar la siguiente gráfica. Ok, entonces podemos observar aquí que igualmente nos da las diferentes categorías que nos da tamaño del automóvil, tipo de automóvil, que es extranjero, nacional, el tamaño del automóvil, si es compacto, grande, mediano, compacto, grande, mediano. Ok, aquí, ¿qué es lo que nos arroja esto? Pues aquí podemos ver que nos da el nivel de confianza, que es una media estimada de 47, con un intervalo de 31.88.96 y 62.1104. Entonces podemos ver que aquí hay un mayor intervalo. Definitivamente, igualmente aquí tenemos una media de 39.667 y aquí tenemos una media de 45.6667. En comparación con este es muchísimo menor el intervalo, que tenemos una media y aquí el intervalo vendría siendo de 40.51 a 45.48. Entonces sí hay una diferencia que es notoria, ¿no? Entonces vamos con lo siguiente. Luego continuamos con la siguiente, nos vamos a ir a ANOVA, igualmente, y nos vamos a ir a Main Effects Plot, en donde aquí vamos a poner pues la desaceleración y aquí vamos a poner el tamaño y le vamos a dar OK. Tenemos ahora estas diferentes, estos efectos, ¿no? Como lo llaman. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Pues como lo vimos anteriormente, ¿no? Aquí podemos observar que la media en los autos extranjeros, la aceleración es mayor a los autos nacionales. Pero aquí, si nos vamos a los del tamaño del automóvil, podemos observar que los carros compactos tienen una mayor fuerza en el golpe. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Que al momento en el que vemos aquí los carros grandes, que el tamaño del automóvil grande, podemos observar que son más seguros, ya que el impacto es muchísimo menor con respecto a la media, porque aquí podemos observar que sí, efectivamente es muchísimo más seguro. Aquí, como podemos observar, nos vamos a ir a la siguiente estadística, nos vamos a ir a NOVA y nos vamos a y la interacción, ¿no? Aquí le vamos a poner tamaño de automóvil, tipo de automóvil, tamaño.
y le damos OK. Ahora lo que tenemos es este gráfico donde podemos ver que estas líneas son paralelas. La línea roja comprende a los carros nacionales y al extranjero comprende esta, ¿no? Aquí como estas no se intersectan, pues nos dice que realmente no hay mucha relación en estas dos. Pero si nos vuelve a repetir exactamente lo mismo, igualmente podemos hacer una ANOVA otra vez de interacción, donde ponemos primero este y luego este. ¿Y qué es lo que nos da como resultado? Tenemos estas gráficas en donde podemos observar el tipo de interacción que tiene, porque ahora ya tiene una nueva que es el tamaño del carro, del automóvil. Entonces podemos observar que aquí estas dos son las paralelas y esta podría decirse que sí tendría alguna interacción en un futuro. O sea, dependiendo o sea, que sí podría haber alguna interacción entre estas dos, ¿no? Entonces, pues sería pues el ejercicio, ¿no? Y pues ya ahorita sería continuar con el último ejercicio, que ya sería del tamaño del automóvil. Dice, ejercicio de lesiones en la cabeza con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de edad Head Injury Condition, que representan un criterio estándar por lesiones en la cabeza. Se utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Muy bien, continuando con este ejercicio, pues vamos a abrir los datos precargados. Los abrimos y vamos a tener lo siguiente. Aquí pues tenemos los similares, pero con la diferencia de que son diferentes datos, ¿no? Ah, no. A ver. Listo, una vez teniendo los datos podemos observar que son diferentes. Tenemos estos datitos, son 200, son 18 igualmente, pero con la desaceleración. Ok. La medida de la Head Injury Condition. Ok. Muy bien. Aquí entonces nos vamos a ir a análisis de medias. ANOVA, análisis de medias. Vamos a poner aquí este. Y aquí vamos a tipo acá. Vamos a poner el grado desde con un 0.5 también igual. Y le damos a OK. Podemos observar que es lo mismo. Y aquí podemos observar que aquí se encuentran muy cerca del 0 en la media. Entonces tenemos aquí el tamaño de automóvil, compacto, grande, mediano, compacto, grande, mediano. Aquí tenemos estos datos, donde en este caso, entonces de lo que podemos observar aquí, pues que no están tan alejados pues de lo que es del 0, ¿no? Tienen aquí una media relativamente pegada al 0, donde no está tan descabellado. Pero si nos damos a esta parte del tipo de automóvil extranjero o nacional, a pesar de que está dentro de los límites de control, sí podemos observar una diferencia entre lo que son los autos extranjeros y los autos nacionales. Por ejemplo, aquí, en los efectos principales del tamaño del automóvil, podemos observar que en el auto compacto se puede ver que aquí es mayor es mayor las lesiones en la cabeza con un auto compacto y es muchísimo menor en un auto grande. Y pues la media pues va a estar dentro de entre estos dos, ¿no? Pero sí podemos observar que es muchísimo más inseguro un auto compacto que un auto grande para este caso, ¿no? Muy bien, ahora vamos a continuar con estadísticas, ANOVA y nos vamos a ir balance. Vamos a ir aquí, vamos a poner tipo de auto, tamaño y vamos a poner otra vez tipo de auto por tamaño de auto. Gráfica, vamos a poner 4 en 1, le damos OK. Opciones, resultados, está bien, y le damos a dar OK.
Que es ahora tenemos nuestra gráfica residual. Entonces podemos observar aquí, en esta gráfica tenemos la gráfica de probabilidad que es normal, donde podemos ver que hay un dato que sí se sale de la normalidad de acuerdo a la tendencia y los datos distribuidos dentro de la línea central. Y podemos ver que aquí en esta de la gráfica ajustada del residual, podemos observar que los datos están un poquito más dispersos de acuerdo de la parte de acá abajo del cero y arriba del cero. Aquí también podemos observar que tenemos un histograma donde aquí se puede ver la campana de Gauss, aunque un poquito ah, hueco por esta parte, aunque aquí pues están a- abajito nada más, abajito estos dos datos, este que viene siendo la 25 y la 75, ok, y aquí podemos ver en, en la orden de observación que viene siendo aquí los puntos críticos y aquí se puede ver la distancia entre uno y el otro, que pues la distancia de regresión, ¿no? Esto vendría siendo pues parte de la lectura de estas gráficas, ¿no? Ok, entonces por consiguiente vamos a leer esta parte, donde podemos observar que el valor de P es mayor a 0.05. Entonces podemos determinar que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que la media de los autos extranjeros es igual a la media de los autos nacionales. Entonces, por consiguiente, pues no rechazamos la hipótesis nula. Igualmente, va a ser para el caso del tamaño del automóvil, que es de 0.65, que es mayor a 0.05. Y la del tipo de automóvil 0.281. Pues que es prácticamente lo mismo. Eso quiere decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar, para no aceptar no tenemos evidencia suficiente para no aceptar la hipótesis nula, que nos dice que la media es igual del auto compacto, así como del grande y como del mediano. Entonces, pues seguimos con la siguiente gráfica, ¿no? Luego nos vamos a ir a cálculo y nos vamos a ir, perdón, estadísticas y nos vamos a ir a Nova. Y vamos a ir a intervalo. Vamos a ir por grupos. Nos vamos a ir aquí y vamos a poner estos dos. Y le vamos a dar OK. Aquí podemos observar que pues tenemos igualmente las categorías de tamaño de automóvil, compacto, grande, mediano, tipo de automóvil extranjero, nacional, donde podemos observar que los intervalos son muchísimo más grandes en los autos extranjeros a comparación de los autos nacionales, donde se puede observar aquí una media estimada de 445 con un intervalo de 107.194 a 782.706 en comparación aquí a la media que tenemos de 384.33 y un intervalo de 337.309 a 431.357. Muy bien, luego nos vamos de aquí a la siguiente, que nos vamos a ir a Nova igualmente, nos vamos a ir a Nova, nos vamos a ir a Main Effect Plots, nos vamos a ir aquí y vamos a poner estos dos. Vamos a ir en Options. Aquí, ¿qué es lo que nos dice este? Como lo hemos revisado anteriormente, podemos observar que en el tipo de auto extranjero podemos observar que hay una diferencia notoria entre un extranjero y un nacional, y en el tamaño del automóvil igualmente podemos observar que hay un mayor índice de lesión en un auto compacto que en el auto grande. Definitivamente el auto grande, por consiguiente podemos inferir que es muchísimo más seguro que el auto compacto. Entonces, de aquí nos vamos a ir otra vez a estadística, nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ir a interacción. Vamos a ponerle aquí y vamos a rellenar estos dos. Y le vamos a dar OK. Mira, aquí podemos ver que estas dos líneas intersectan, entonces puede ser que si tengan una relación en cuanto al vehículo que es extranjero y lo grande del vehículo. Podemos determinar que pues es muchísimo más seguro un auto extranjero y además que sea un vehículo grande va a sufrir una lesión muchísimo menor a la que es si es un auto compacto y
eh, a que se hizo un acto compacto, definitivamente. Y pues con esto terminaría lo que comprende el ejercicio en estadística. Sí. Pero aquí vamos a agregar una última que es la de ANOVA y vamos a agregar igualmente Interaction Plot, donde aparte vamos a quitar esta y vamos a poner esta primero y después esta. ¿Y qué vamos a tener aquí? Vamos a tener aquí unas diferentes y podemos observar aquí que se intersectan todas. Entonces, de alguna manera, todas tienen una correlación y un grado de significancia, una que es significativo el hecho de que se intersecten todas. Entonces, por lo tanto, pues hay una interacción de acuerdo a todas las características planteadas a el ejercicio. Entonces, pues de aquí con eso se resuelve el último ejercicio y pues sería pues todo, ¿no? Damos no guardar y nos quedamos aquí. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y muy buenas noches.